Bueno, buenos días o buenas tardes a todos, según donde se encuentren. Bienvenidos a una nueva conversación en base a la jornada en torno a la edición de México-Chile 2021. Mi nombre es Juan Pablo Gruneal y yo estaré moderando la conversación aquí entre diversos actores del mundo del libro. El tema que nos reúne hoy día se llama Libros que disipan fronteras, así que si les parece bien voy a partir haciendo una pequeña introducción de cada uno. Tengo aquí algún resumen de cada uno de nuestros participantes y después pasaremos a dar la palabra para tener una exposición de cada uno y después ir compartiendo opiniones y conversar un poquito acerca de los temas tocados. Por aquí nos acompañan, por un lado está Pedro Maino, ¿no es cierto? Pedro, perdón. Pedro es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Desde 2017 es el editor, gestor cultural, investigador y curador de arte. Fue dirección de editorial Origo y Ediciones de los Días. Durante su carrera se ha especializado en literatura y pintura chilena de la primera mitad del siglo XIX. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo a Tenemos, quienes nos acompañan hoy. claro que sí, tenemos también a Claudia Bautista. Claudia es licenciada en Relaciones Internacionales de la UNAM, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos de la Flaxo de México y doctorante en Historia Regional por la Universidad Veracruzana. Después de incursionar en el comercio internacional y proyectos productivos comunitarios, se decantó por el mundo de las librerías. Fue cofundadora de Hiperión Librería, espacio independiente de gran reconocimiento en Veracruz. Fundó y preside la Red de Librerías Independientes, primera iniciativa mexicana enfocada en darles visibilidad, así como en gestionar su profesionalización y asegurar su incidencia en políticas públicas que garanticen su bienestar. Diplomada en Gestión y Creación de Librerías y becaria del Programa Internacional para Libreros, organizado por la Feria de Frankfurt. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto compartir la mesa contigo y con los compañeros. Súper. También tenemos a Alejandro Abufón Jerezi. Alejandro, compatriota mío, es director editorial hace mucho tiempo de la Universidad de La Serena. Bienvenido, Alejandro. Tenemos también a Edgar García Valencia, que es director de la editorial del CIESASI de la Universidad Veracruzana, a la que se insertó en el mundo digital. Fue coordinador nacional de la red Al Texto, de la que fue miembro fundador. Es doctor en Letras por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se dedica al estudio de temas editoriales en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Edgar. Gracias, saludos a todos. ¿Quién me queda? ¿Alguien por ahí por presentar? Creo que estamos todos. Así que, si quieren, ¿te gustaría partir a ti, Claudia? O cedo la palabra al que quiera partir presentando. Sí, yo inicio, Juan Pablo, si te parece bien. Nuevamente, pues agradezco rápidamente a los organizadores de estas jornadas, que yo más que jornadas les llamo encuentros, porque nos permiten vernos cara a cara, conocernos quizá por primera vez, y pues sabiendo que estamos Te fuiste a mute, Claudia, perdona. Gracias. Inicio entonces, nada más hacer un agradecimiento a todos los que están compartiendo la mesa conmigo y también a los organizadores de las jornadas. Bueno, pues las librerías de barrio no nos caracterizamos por la venta de textos universitarios. Cuando un lector va a nuestros espacios, muy frecuentemente le tenemos que decir que no manejamos ese tipo de libros que él busca. Y también muy frecuentemente esos lectores ya no regresan preguntando por ese tipo de textos. Tal vez de 10 preguntas sobre libros, 1 o 2 son relacionados a los textos universitarios. Yo también colecciono Bienvenido a los tiempos actuales. Estamos todos aquí en la familia del Redactor. Gracias, perdón. Para los libreros independientes, hablo por mí, que ya llevo 12 años en la librería, y por mis compañeros.
son casi del todo desconocidos los catálogos y la oferta editorial de las universidades. A veces es más fácil tener acceso a estos materiales cuando son coediciones, cuando se hacen con editoriales comerciales, y a veces en ese sentido es más fácil tener esos libros y esos materiales en nuestros espacios, pero incluso no siempre. A veces como librera, cuando me han llegado catálogos, listas de precios, que es una de las partes más interesantes y más bonitas de ser librero, y tenemos que hacer la selección de nuestro material, yo me lleno de verdad de emoción al leer cuál es la oferta editorial de los catálogos, por ejemplo, de la UNAM, de la Universidad Veracruzana, de Flaxo, y me siento como realmente una exploradora viendo tesoros ocultos, porque eso realmente pasa a veces. Las universidades tienen un catálogo extensísimo, muy rico en cuestión de temáticas, de autores, de ediciones, etcétera, muy, muy vasto, y generalmente pues es poco conocido por las editoriales, por las librerías independientes, perdón. Como sucede con el resto de las editoriales, cuando uno es librero, con las chicas, con las grandes, con las comerciales, con las independientes, con las grandes y con las chicas, hacemos nosotros como libreros una selección enfocada en cada uno de nuestros lectores. Primero los traemos a nuestra mente, y cuando vamos revisando título por título la oferta editorial, vamos diciendo, a este libro le podría interesar a tal persona, este otro a tal otra. Y a veces nos tardamos días y sin exagerar semanas en hacer esa curación que tanto distingue a las librerías independientes. A veces no solamente hacemos la selección pensando en nuestros lectores, sino también en el momento específico que vive nuestra ciudad. Y a veces ni siquiera eso. A veces hacemos la selección pensando en abrir debate, en abrir una sección nueva en nuestros espacios que hasta antes no existía. Por ejemplo, eso nos pasó hace pocos meses con el catálogo de Flaxo. Nosotros nunca habíamos tenido oportunidad de manejarlo, y dentro de la librería Hiperión, que está especializada más bien en humanidades y en ciencias sociales, nos dimos la oportunidad a través de ese catálogo de armar una mesa específica para las políticas públicas, cuestión que en la ciudad, en Jalapa, no estaba tan desarrollada y que nos permitió conocer a un público nuevo e interesado fuertemente en esos temas. Ayer durante la primera mesa, durante la primera de estas jornadas y durante la primera mesa que se dedicó al tema de la comercialización, a mí me llamó la atención una tercia de temas que quiero compartir con ustedes. Primero se hablaba de los libros de nicho, luego se tocó el tema de la dificultad de distribuir los textos universitarios y de la dificultad que tienen las universidades de cumplir, por ejemplo, con los requisitos que solicitan las grandes cadenas. Y un tercer tema que me llamó mucho la atención fue la importancia de trabajar en conjunto, cosa que Edgar con el texto pues conoce de sobra. Si alguien trabaja los nichos, somos las librerías independientes. Si bien en México no hay tanta especialización como puede haberla en otros países, las librerías independientes siempre tenemos cierta orientación. Por ejemplo, hay librerías que están orientadas hacia las ciencias sociales, con un campo enorme, con un público, pero muy, muy variado de temas, de un público variado que busca diferentes temas de todos los colores y de todos los estilos. Hay librerías que están especializadas en literatura infantil, pero que no solamente venden libros para niños, que venden libros y textos, por ejemplo, de teoría al lenguaje infantil o de teoría sobre las infancias o sobre la transmisión del conocimiento. Hay otros libreros que son entusiastas, por ejemplo, en la poesía, y que no solamente saben de autores y de editoriales y de traductores,
sino que también conocen y están en contacto con el público que busca, por ejemplo, la teoría de la métrica y la rima. Es decir, hay una cantidad muy vasta de lectores que están buscando el material que producen las universidades. Ayer hablaba Antonio Ramos de un concepto que a mí me dio muchas vueltas en la cabeza y fue los divulgadores de los libros universitarios. Es un concepto que yo nunca había escuchado y que me llamó mucho, mucho la atención. Y yo a veces pensaba que yo misma en mi espacio he sido divulgadora de estos textos, justamente por la pasión que nosotros tenemos, por el cuidado que tenemos en esto que les platicaba de la curación dentro de nuestros espacios y por el conocimiento cercano y próximo que tenemos con nuestros lectores y con nuestra cotidianidad. Aunque los espacios físicos de las librerías son muy limitados, hay librerías dentro de la RELI que son de 20 metros cuadrados y el promedio se estima en unos 80 metros cuadrados para las librerías independientes. Últimamente hemos estado explorando todas estas opciones que ofrece, por ejemplo, la impresión bajo demanda y que nos parecen inmejorables en la cuestión de los libros y los textos universitarios para poder proporcionar a nuestros lectores, a nuestros visitantes, una gama más amplia, una oferta más amplia de los temas de su interés y también poder proporcionar los libros que a veces son muy difíciles de conseguir, por ejemplo, fuera de las ciudades capitales. Un segundo punto es la dificultad en la distribución y en la dificultad del ingreso a las cadenas de librerías, que ayer se repitió constantemente. En este punto es donde más celebro la realización de estas jornadas, que ya decía yo que me gusta más llamarles encuentros, porque por primera vez, ya decía, puedo conocer las inquietudes, los problemas que enfrentan las editoriales universitarias y de los que yo solamente tenía cierta idea o tenía cierta, no sé, algunos rasgos muy, muy pequeños, pero que ahora pues conozco de primera persona. Algo bien curioso es que quizá esas mismas dificultades que las editoriales universitarias encuentran para acceder a las grandes cadenas son las mismas que las librerías pequeñas encontramos para acceder a los catálogos de las editoriales universitarias. Sabemos que tienen que pasar por procesos administrativos muy particulares, a veces muy, muy largos, pero yo estoy segura que con voluntad y tiempo suficiente eso se puede modificar. A veces la documentación que se requiere para acceder a esta oferta que a nosotros, ya decía yo, nos parece un tesoro por descubrir, es extremadamente, la documentación es muy exigente y entonces nos quedamos muchas veces a la mitad pues, de las solicitudes, nunca se concretan, pues justamente porque no, en muchas editoriales están enfocadas a las librerías grandes y los requerimientos y alcances de las librerías pequeñas pues no están tomados en cuenta. El último punto que quiero abordar es el del trabajo en equipo. Realmente esta pandemia nos ha llevado quizá como al borde del abismo para pensar que si trabajamos solos estamos perdidos o al menos es mucho más tardado y más difícil llegar a una meta particular. Al menos eso nos pasa en la RELI, que ahora agrupa 40 librerías independientes del país. Si al texto agrupa a tantas entidades, a tantas editoriales universitarias y ha logrado hacerse visible y ha logrado fortalecer la distribución, la calidad, etcétera. Y también la RELI, por su parte, ha llegado a este punto de fortalecer, de juntar voluntades, de hacerse visible a través del conjunto de las librerías. Pues yo quisiera nada más dejar la pregunta de qué pasaría si las dos redes, el texto y RELI,
se unen para darle salida a las necesidades que ambas tienen. Entonces, pues bueno, ya no sé si me tardé mucho, perdón por las interrupciones, pero aquí estoy. Muchas gracias. No, gracias a ti, Claudia, por el contrario. Cuando hablas de las dos redes, ¿cuáles son esas dos redes que mencionas? La del final, ¿cuáles son las dos redes que hablabas con el tema de la cooperación? Al texto, que es la red que une a las editoriales universitarias, y la RELI, que es la red que yo presido, es la que une a las librerías independientes. Perfecto. Súper interesante. Bueno, yo aquí he dejado anotadas hartas cositas, Claudia, para que después las podamos comentar. No sé, cosas que me parecen interesantes. El tema de las librerías de barrios, el tema de las coediciones, que es algo, yo creo que es súper poco explorado, pero como tú bien dices, una manera de mezclar temáticas y acercar dos mundos para llegar a nuevos, ni siquiera dentro del país, pueden ser coediciones internacionales. Creo que es un tema interesante eso. Los libros de nicho también, sin duda, es muy importante lo que hacen ustedes con la librería independiente, porque llegan a audiencias más específicas y eso te permite crear comunidad. Los requisitos de las grandes cadenas, eso me gustaría después al final comentarlo un poco para entender cuáles son las problemáticas que tienen para acceder. Lo de los POD también sin duda es un mundo nuevo y muy interesante por lo que tú tocas, y sobre todo por el tema del almacenaje, ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad de poder aumentar el catálogo sin tener este problema de tener inventario inmovilizado. Pero nada, muchísimas gracias, Claudia, por la intervención y después volvemos contigo. ¿Quién le gustaría exponer ahora? ¿Con quién seguimos? Alejandro, Edgar, Pedro. ¿Quién dijo ya? Alejandro, por favor, adelante. Edgar, adelante, Edgar. ¿Voy? Sí, está bien, está bien. Vas. Sí, adelante. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por permitirme participar. A Librántida, al ILAC, digamos, a los organizadores, que de alguna manera, digamos, me siento un poco, digamos, partícipe de esto un poco desde las entrañas cuando comenzamos a hablar con Siloen sobre que ya va a estar el Librántida en Chile, y me dijo, me parece perfecto. O sea, qué bueno que ya va a haber libros mexicanos de las editoriales universitarias en Chile y viceversa, porque eso significa que los libros chilenos de las editoriales van a estar también disponibles en México. Digo, pero ¿cómo hacemos saber esto a los lectores chilenos? O sea, la gran incógnita era, o sea, aquí vamos a estar celebrando, vamos a poner en nuestro Facebook, vamos a poner en nuestras redes sociales, pero esto cómo lo vamos a hacer llegar a los lectores. Entonces, digamos, la mejor manera era poder compartir estas redes, o sea, que estas editoriales mexicanas hicieran esta promoción de las editoriales chilenas y pedir también a las editoriales chilenas que dispongan, o sea, que por favor, digamos, se sepa entre sus lectores, que son lectores más o menos análogos, sobre estas editoriales mexicanas que están también ahora disponibles por allá, y tratar de ir ampliando así nuestros mercados. Tengo una pequeña presentación que básicamente son algunas preguntas, y también ayer decía Alejandro León, para que no me vean todo el momento, o sea, voy a traerles también aquí mejor algunas preguntas que básicamente son apuntes sobre librerías, pero también sobre editoriales. Al final es, digamos, algún planteamiento para editoriales principalmente universitarias, que es el ámbito que conozco, desde un editor que ahora es académico. Digamos, entonces todo lo que voy a hablar tiene muchos asegúnes, digamos, tiene muchas comillas, y les dejo de todas maneras mi correo y mi Twitter por cualquier cosa que quieran continuar la conversación por ahí. En 2015, cuando estuve
al frente de la Red al Texto, comenzamos un encuentro de libreros universitarios apoyados por la Feria del Libro Universitario de Pachuca, la FUL Pachuca, que es una feria muy entusiasta. Y apoyó este primer encuentro, que lo que me quedó claro era, después de esta pregunta que nos hacíamos los editores universitarios de cómo hacer llegar mejor los catálogos a los libreros, y no a los libreros en general, simplemente a los libreros de las universidades. Me quedó claro que los libreros tenían una agenda que, si bien nos une el libro, pero la agenda que tenían los libreros era una diferente a la que teníamos los editores. O sea, teníamos problemas que, digamos, sí, era el libro, pero problemas diferentes. O sea, al final sí están los lectores, pero los libreros me quedó claro que tenían otra agenda. Y es por ello, me llama la atención lo que comenta Claudia, y creo que esto es un momento en el que podemos compartir agenda o podemos discutir cómo poder resolver un problema común entre libreros, editores, y quizá por ahí saldrá algún bibliotecario, o esto le llega a algún bibliotecario, que también es parte, digamos, fundamental de esta cadena. En ese momento, y digamos, mutatis mutandis, no han pasado, digamos, quizá los números que presente de las librerías que están dentro de la Red al Texto, son 65, quizá este número puede ir un poquito más arriba, un poco más abajo, en 34 ciudades, y de ahí 45 librerías fuera de la Ciudad de México, lo cual me parece un número fabuloso. ¿Cuál era la intención? La intención era poder hacer una red de librerías, que esto, digamos, no prosperó porque hay también diversos intereses. Muchas librerías no dependen de la editorial universitaria, sino que dependen a veces de un patronato, tienen otra organización. A veces incluso ni siquiera la librería universitaria tiene los libros de la universidad, y hay casos así raros, pero la organización un poco estrambótica dentro de, digamos, y tan disímil, hizo que una red de librerías universitarias esto digamos, no prosperara. Digamos, quizá la idea está ahí porque, concretándose, o sea, es un campo muy grande de librerías, vamos, y no solo del fondo universitario, porque obviamente tienen que sobrevivir, y las librerías, digamos, las editoriales universitarias pues son alrededor del 20% de la producción editorial, y obviamente pues con el 20% de la producción editorial de un país, pues una librería no sobreviviría. Entonces tienen sus propios lectores, tienen sus grupos, y también tienen los libros, algunos libros universitarios. Comparándola, digamos, la red estatal más grande sería la que tiene Educal, que es una distribuidora y librería del Estado, más las librerías del fondo, que ahora están trabajando en conjunto y que son 114 librerías en el país. De ellas, 77 fuera de la Ciudad de México, lo cual, digamos, tampoco es un número nada despreciable. Digamos, hay una distribución estatal, pero que ha tenido también muchos problemas desde 2019 con la quita de un porcentaje de lo que se tenía que pagar a los editores, tanto privados como públicos, y de aquí también esto, digamos, hay problemas que todavía no se han terminado de resolver. Y el canal también durante el 2020, digamos, estuvo cerrado, y apenas a principios del 2021 fue que, digamos, se comenzó a reabrir, y digamos, ya han abierto, por ejemplo, en Jalapa se abrió una librería en conjunto entre Educal y Fondo de Cultura Económica. Entonces, digamos, pero digamos, pensamos que los números están ahí. Ya Claudia nos dio la cifra de la RELI, que es una cadena, digamos, yo como editor, yo había visto esto como una gran cadena de librerías con la que en su momento digamos, decidí trabajar, porque considero que es, yo me decía, cuando termine la pandemia, donde quiero es a una librería. Entonces necesitamos favorecer que las librerías estén ahí, y las librerías
independientes, a diferencia de muchas librerías institucionales, pues eran las que en vacaciones, en fines de semana, digamos, tenían una dinámica que a veces las propias instituciones no permitían. Y esas realmente eran librerías. Los otros eran, los considerados puntos de venta que atendían a cierto, que no tenían todo un fondo, que no tenían libreros, sino que también la dependencia de quién atendía ese espacio de venta de libros muchas veces no recaía en alguien dedicado a los libros. Entonces, digamos, lo que significó la RELI para muchas editoriales y para muchas editoriales universitarias fue un canal, digamos, con el que creo que se ha ido trabajando y estoy seguro que seguramente se seguirá trabajando. Y regreso a la pregunta que hice al inicio. Bueno, ya están los libros en impresión bajo demanda. ¿Cómo entro? O sea, ¿cómo entero a los lectores de otro país? Y esto lo que está haciendo ahora LILAC y Librántida, digamos, este foro es un paso muy importante para que nuestras respectivas redes, los lectores de las editoriales con las que los fondos de las editoriales universitarias y las editoriales en general, también editoriales independientes, que como en Chile con un crecimiento muy muy grande, se vayan enterando de que hay una manera de encontrar libros que es más importante que la importación. Entonces, y que de pronto con todos los problemas que tiene para la devolución de las importaciones, de compras en firme, digamos, la impresión bajo demanda sí es un canal muy muy importante, en donde muchas veces, o sea, sí es especializado, obviamente no es ese canal masivo, pero que desde el punto de vista de un académico que necesita un libro, no importa que el libro cueste $30, $40, necesita el libro ya, porque es para una investigación que está haciendo. Y el libro solamente está en Chile, pero si nos esperamos a que llegue, va a decir, bueno, sí, pero espérame a la feria del libro, faltan 8 meses, no sé, etcétera. La impresión bajo demanda resuelve una necesidad que está presente en la academia, o sea, de libros que necesitan de manera urgente, de temas que están tratando quizá muy especializados y que nunca llegarían de una manera en importación. Entonces, el gran reto es ese, hacer conocer a los lectores mexicanos, a los lectores chilenos, que están ya disponibles estos canales. Y lo que preguntaría es cómo crecer juntos, cómo podemos hacer crecer editoriales y librerías, y digamos, quizá rescatando también un poco de lo que se ha comentado en estas sesiones y de lo que se trataba incluso desde aquella primera sesión de 2015 con los libreros universitarios, en donde todavía no estaba Metabooks, todavía no estaba el CIME, los gestores de metadatos ya había una experiencia pero que no había tampoco despegado mucho en México. Digamos, diversas experiencias que habían fracasado. Y creo que lo más importante es que como editores y como libreros tengamos un punto en común, que es un gestor de metadatos. Y creo que debemos de llegar a un punto en el que no importa el proveedor de ese gestor de metadatos, porque lo que importa es el código. O sea, tenemos ya la estructura ONIX, o sea, tenemos el código que es XML, no tenemos que depender de que el servicio me lo provea tal o me lo provea tal, sino que debemos de tener una estructura en la que a final de cuentas la información es lo importante. Es como quedarnos todavía, me siento un poco en la época en la que el correo electrónico, digo, bueno, es que yo tengo Hotmail, no, yo tengo Gmail, entonces no se podrían comunicar porque tienes que tener cuenta en Gmail para comunicarte conmigo. O sea, creo que no, lo importante es lo mismo, es un archivo XML que tiene que transferirse entre diversas plataformas, y eso es lo que debe ser importante. Y creo que hacia allá, considero que esa es la apuesta a la que tenemos que tener. Aprovechar y compartir las redes de nuestros países. Ayer la Colega del Colegio de México hizo
una observación muy importante de la manera en que ella estaba tomando las coediciones. Gabriela Said mencionó cómo hacía coediciones para trabajar dentro de países, que me parece una manera muy, muy inteligente de hacerlo. Además de las coediciones que tenemos que se tienen entre universidades, y el apoyo en las librerías regionales, en las librerías de barrio, que si bien no va a tomar todo el catálogo porque los espacios son reducidos, pero que sería muy importante que se sepa que, o sea, el lector sepa, bueno, no va a estar el libro ahí, pero sé que ahí lo puedo pedir, sé que ellos pueden gestionarme esa búsqueda. Eso creo también, digamos, la cuestión es también ir dándole al lector esas posibilidades, digamos, abrir esos canales. Y eso es, bueno, todo lo que tendría que decir. Y muchas gracias. Me espero los comentarios. Muchas gracias, Edgar. No sé si alguien quiere comentar algún tema, podemos aprovechar la instancia. De hecho, si alguien quiere comentar algunos puntos, a mí me gustaría destacar dos cosas de lo que súper interesante las ponencias, la verdad. Lo que comenta Edgar con respecto al metadato creo que es fundamental. No solo tener la información, sino que poder transmitirla como una editorial a los distintos puntos de venta. Y ahí es donde plataformas como la que estaba mencionando, ¿cuál es la primera que dijiste? Bueno, está Metabooks que digamos, trabaja, digamos, Claro. con la Cámara del Libro. Está CIME, que trabaja con Altexto y trabaja con otras editoriales universitarias en América Latina. Se han conformado catálogos muy importantes ahí. Claro. De ahí, en la Feria del Libro, por ejemplo, de Jalapa, tuvo un experimento en donde jaló ese catálogo de Latinoamérica para ponerlo a disposición y poder tener esos canales. Digamos, Claro, son experimentos aprovechando la información que ya se tiene, dar a conocer, digamos, visibilizar un poco estos catálogos que de pronto también, el puro catálogo, qué bonito, pero ¿en dónde consigo el libro? ¿Y dónde consigo el libro en mi país? Eso es lo que, digamos, cómo debe concretarse ese catálogo. Claro. Y ahí es donde lo que han mencionado los dos de la impresión bajo demanda puede jugar un rol clave por el tema de economizar costos, de economizar espacio quizás ahí es donde yo creo que una cosa interesante que tienen que probar las librerías más independientes es empezar a acercar el mundo offline, lo que es la experiencia del cliente, del lector, de esa gente que le gusta la librería y que uno no quiere reemplazar, ¿no? Esas son cosas como que parte de tener una persona que te sugiere el acercarse. Yo creo que eso no se va a perder del todo, pero sí poder llegar a hacer esa conexión con la gente que está buscando un libro por aquí, por allá, y decir, mira, dame tu temática y poder tener una consulta en línea para poder decirle, mira, este libro te puede interesar y te lo puedo tener aquí, no sé, en 48, 72 horas. Eso por el lado de la venta también sería interesante porque así todas estas librerías independientes más pequeñas pueden llegar a una venta, de todas maneras, ¿no? Y no decirle, mira, sabes que este libro lo pillas en tal lado y derivarlo, que no es la idea, ¿no? Pero es muy interesante. No sé si a alguien le gustaría comentar algo, lo Edgar, o lo dejamos para el final. Cedo la palabra, como dice. Pues si quieres, al final retomamos con todos, también para ver el resto de los compañeros. Perfecto, en virtud del tiempo para todos. Démosle. Siguiente. Pedro Alejandro. Quiero comentar a propósito, buenas tardes, gracias por la invitación. Les hablo desde La Serena, una ciudad al norte de Chile. Respecto de lo último, la impresión bajo demanda es un concepto que me parece de lo más interesante. Yo creo que es una de las cosas de las innovaciones que nos permite, dentro de todo, es un mundo que, a ver, lo digo de otra manera, del 100% de los libros que se están produciendo hoy día en el mundo, yo diría que la mitad o más de la mitad vuelve a las imprentas, vuelve a las editoriales, vuelve para ser reciclado como papel nuevo. O sea, los pican en guillotina. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de ese tema hoy.
como sector editorial, como sector librero. A nosotros en la librería, nosotros en la Universidad de La Serena tenemos una librería que es de la universidad y que vende todo tipo de libros. Y yo les puedo asegurar que más del 60 o 70% de los libros que nos llegan, la verdad es que yo no sé por qué circulan. Yo sé que es una afirmación temeraria, pero la verdad es que la calidad no da. Son libros que quedan ahí, están un tiempo y se devuelven. Entonces también hay un factor, y esto lo conecto con la impresión bajo demanda, de que si yo como editor publico un libro, a lo mejor puedo hacer pequeñas cantidades para satisfacer la demanda dentro de mi país, dentro de mi zona, pero el resto puede ser impresión bajo demanda, es decir, ya no tengo que mandar libros a México. Por eso que es interesante lo que está haciendo Librántida con estas iniciativas, porque nos evitamos todo este costo y este gasto. Es decir, ¿para qué quiero mandar a hacer 1000 o 2000 ejemplares si a lo mejor puedo hacer 300, los distribuyo bien entre mi pequeño mercado como cercano, y el resto, bueno, impresión bajo demanda? Yo creo que es un tema importante hoy día en el mundo. Nosotros, como otras industrias, somos una somos una industria contaminante que ocupa mucho papel y desperdicia mucho papel. Por lo tanto, creo que es importante comenzar a mirar el mundo editorial, el mundo de las librerías, con una mirada ecológica. Eso por una parte. Respecto de la impresión por bajo demanda. Yo quiero contar una experiencia que les puede servir a muchos libreros y a lo mejor hay muchos editores universitarios que nos están escuchando, y es lo siguiente. En la Universidad de La Serena, en el año 2007, creamos la institución editorial, pero además creamos una librería que nos iba a permitir financiar los libros que salieran a través de la editorial. Y esto, la verdad que resultó ser un circuito muy virtuoso, que obviamente no lo inventamos nosotros, pero que, por lo menos en Chile, es una experiencia que tienen pocas universidades. Y la verdad que repito el concepto, un círculo virtuoso. Montamos una librería en la cual nosotros somos los dueños, y al estar dentro de la universidad tiene costos muy bajos, o casi no tiene costos porque se diluyen entre lo que se hace dentro de la universidad, dentro de los gastos de la misma universidad. Y las utilidades de esa librería van directamente a la editorial. Esto nos ha permitido durante todos estos años producir más de 200 libros sin tener que pedirle plata a la universidad, sin tener que sacar recursos de otras partes. Entonces, es interesante cómo una librería, en el caso de una universidad, puede ser una fuente de ingreso. Nuestra librería es una librería abierta a todo el público, vende todo tipo de libros, desde bestseller a libros ultra especializados de medicina u odontología. Traemos libros y realizamos el trabajo que hace una librería universitaria, por supuesto, pero estamos abiertos al público. Y eso nos ha dado muy buen resultado. Se los comento porque es un modelo de negocio que varias universidades que yo he conocido funciona muy bien. He conocido en otros países, en Perú, en Colombia, en España, hay universidades que tienen sus propias librerías y son fuentes de ingreso.
Eso le quita carga, porque uno de los problemas también que tenemos las editoriales universitarias es precisamente el financiamiento. Y particularmente en Chile tenemos que estar dependiendo de los fondos públicos. Aquí está Pedro Maino, que ha hecho una gran labor en eso y ha sido de gran ayuda durante muchos años, pero yo creo que en un proceso a largo plazo, las universidades no pueden depender de fondos públicos ni de concursos. Eso respecto de la librería. Lo segundo es que yo creo que una forma de... estoy tratando de mirar las posibilidades de las librerías ahora que nosotros tenemos, que estamos saliendo de la pandemia a nivel global y particularmente aquí en Chile. Las librerías vuelven a ser un espacio de encuentro, que es una de las particularidades que las hacen muy valiosas. Las librerías son parte del encuentro humano. Y por lo tanto, no pueden competir porque son dos cosas distintas. Siempre se contrapone la librería virtual con la librería presencial y la verdad que son cosas complementarias. Depende de la necesidad de los clientes. Yo soy lector de libros digitales. Por lo tanto, porque yo soy un perfil de lector que busca lo que quiere y lo encuentra y lo compra. Pero hay muchísimas otras personas que lo que necesitan es el contacto diario, el contacto directo, la conversación con una persona, la recomendación del libro. Y eso yo diría que es la mayoría. La experiencia de nuestra librería es la mayoría. La persona quiere llegar y decir, ver qué novedades hay, conversar, preguntar por este tema, preguntar por este otro. Y ahí aparece otra figura que es muy importante para el mundo librero, y que la tuvimos durante un tiempo, que es la figura del librero profesional. Acá en Chile todavía no tenemos una profesión que sea la del librero, como yo sé que existe en Francia. El librero profesional es una persona que tiene que tener ciertas características, no es un vendedor cualquiera. Es una persona que debe leer mucho, tener mucha cultura, conocer los catálogos, conocer los autores para poder recomendar, y tener un montón de otras características que ya se han perfilado y están en currículum, pero que acá en Chile estamos al debe. Y creo que en otros países, si bien existía esta figura, se ha ido perdiendo. Y ahora quedan algunos viejitos, muy cultos, que da gusto conversar con ellos. Pero la mayoría, cuando uno entra a una librería hoy día, son muchachos que están ahí, bueno, por el mismo, buscando un trabajo a lo mejor temporal, como podría ser en cualquier otro negocio, pero no saben de libros, no tienen cultura de libros. De hecho, lo que hacen estos vendedores de libros es simplemente ir al computador y buscar en la base de datos. Y a mí me ha pasado que cuando buscan en la base de datos, escriben el nombre, no sé, uno dice Nietzsche y escriben cualquier cosa y por lo tanto no tenemos nada de ese señor. O Schopenhauer, no hay. Y la librería tiene. Estoy contando una anécdota, pero que es súper importante porque el librero profesional sí le va a decir, por supuesto que tenemos, y esta obra va por este lado, y si alguien quiere empezar a leer a Schopenhauer, mire, empiece por este otro, y así lo mismo con la literatura en general. Quiero resaltar eso porque es importante. Tenemos que recuperar la idea del librero profesional, el librero que recomienda, que orienta,
Y esa es una figura que se ha perdido. Otro punto que quiero plantear es que las librerías en la actualidad, como pasa en muchos otros negocios, hay librerías de varios tipos, pero yo creo que para captar mayor cantidad de clientes y para que la librería sea rentable, y esto va a sonar quizás una herejía para muchos eh, 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 que son estrictos en el concepto de librería, como una librería de nicho, la librería debiera abrirse a vender otras cosas. O sea, una librería debe ser un lugar donde uno encuentra otros elementos. Hay varias librerías en Santiago de Chile, y por supuesto en Argentina, donde las librerías son preciosas. México no tengo el gusto, España sí conozco, donde da gusto entrar a una librería y uno puede encontrar mapas, chapitas, recuerdos y otros elementos que van complementando la experiencia de la librería. ¿Para qué decir como la famosa librería que hay en este teatro en Buenos Aires, que no me acuerdo el nombre, si alguien me puede ayudar, que tiene un tremendo café? Es el Ateneo, Alejandro. Ateneo, que es una maravilla, que es un ejemplo, es un templo inmenso con una cafetería abajo. Bueno, todas esas cosas hacen que cuando uno vaya a comprar un libro, no es solamente ir a comprar un libro, porque por eso, nada, para eso están las páginas web. Aquí tenemos a Juan Pablo Grunenthal de Busca Libre, del cual yo soy cliente, y claro, uno va y compra el libro específico y el libro le llega a la casa y se acabó. Pero si uno quiere encantar a las personas, tienen que tener otras experiencias. Y las experiencias, bueno, las librerías están incorporando cuentacuentos hoy, y otras cosas que se nos puedan ocurrir. Por último, no tengo que pasar por alto esto, y esto es un reclamo que yo creo que Pedro Maino estará de acuerdo conmigo, una discusión que tenemos hace muchos años, y es el IVA a los libros. O sea, no, en Chile debemos ser, no sé, no estoy seguro, pero casi seguro de que somos el país que tiene el impuesto más alto a los libros, que es el 19%. Confirmado. 19%. Es vergonzoso que todavía seamos el país que tiene un impuesto tan alto a los libros. Eso hace que si se bajara el impuesto y los libreros efectivamente traspasaran ese costo a los consumidores, bueno, 15% menos es bastante en un libro de $20. Y por lo tanto, en Chile estamos en deuda. Afortunadamente estamos en un proceso constitucional, estamos haciendo una nueva constitución y yo espero que esto sea considerado. Que yo creo que va a ser considerado, lo que no sé es si podrá ser implementado. Pero no puede ser que con todo el amor que tengo por los tornillos, porque creo que son un invento maravilloso, 1 kilo de tornillos no puede costar, no puede tener el mismo gravamen que 1 kilo de libro. Lo mismo sucede, y también estamos al debe acá en Chile desde hace muchos años, respecto de el transporte. Si hay algo caro, es el transporte de los libros. Como yo tengo más de 60 años,
hasta el año 73, antes de la dictadura militar, en Chile había una diferencia, que yo entiendo que la tienen en otros países, en que los libros, las revistas y otro tipo de impresos tenían una rebaja en el envío. Es una forma evidente de fomentar el movimiento de los libros. Hoy día es carísimo. Las librerías, por ejemplo, que recibimos todos los meses las novedades de consignación de las diferentes editoriales con las que tenemos contrato, pagamos una brutalidad en fletes. Y eso encarece, además del impuesto, el valor de nuestros libros. Tenemos que incorporarlo, no podemos pasarlo por encima. Por lo tanto, es otra de las cosas que como política del libro hay que hacerse cargo. Y con esto sí termino. Los libros universitarios, y esto es una buena noticia, se venden y se venden muy bien. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias. Aquí está Juan Pablo de Busca Libre. Con Busca Libre. Nosotros tenemos buenas ventas en Busca Libre. En toda Latinoamérica. Y siendo libros que no son, digamos, de consumo masivo, sino son más bien técnicos de áreas, educación, psicología, mecánica, ingeniería. Nosotros tenemos buenas ventas. El tema es es encontrar el canal, como planteaba Edgar, cómo llegar a las librerías, cómo intercambiar información, pero los libros universitarios se venden. Nosotros hemos tenido buenas experiencias con Buscalibre, ya lo dije, con Amazon también hemos tenido buenas experiencias, y con las librerías chilenas también. La Feria Chilena del Libro, que es una de las que tiene más sucursales acá en Chile, a nosotros nos vende libros universitarios, y son libros de temáticas de ciencias duras. Así que yo veo un espacio para crecer, a propósito de lo que hablábamos antes de empezar esta conversación, o este monólogo, en este caso es mío. Dejemos de quejarnos. Creo que hay que mirar las experiencias que se están haciendo en otras partes, mirar lo que están haciendo otras universidades, y replicar ciertas cosas que ya están hechas. Por ejemplo, Saidi Karp, a quien todos conocen, de la Universidad de Guadalajara, hace muchos años en la feria de Mapocho, contó que la editorial de la Universidad de Guadalajara hacía giras dentro de la universidad. Y nosotros comenzamos a hacer lo mismo y nos fue muy bien. Es decir, universidades grandes, como la nuestra, que tienen varios campus, nos dimos cuenta que al empezar a salir, la gente muchas veces no sabía que la universidad tenía una editorial y que publicaba tantos libros. Y por lo tanto fue una grata sorpresa ir al campus colocábamos un stand, después en el otro mes estábamos en otro stand, en otro campus, y así y nos fue muy bien, tanto en las ventas como en la promoción. Lo que quiero decir es que son cosas que, en este caso, nada, yo le copié la idea a la Zairi porque ella la comentó, pero que son cosas muy valiosas y que nos permiten, como libreros y como editoriales, ampliar nuestros clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Súper interesante también la posición. Tocamos hartos temas por aquí, bien interesante el tema de los... Bueno, veo que es un tema recurrente y que los tiene todos muy en el top of mind. Aquí adelante el tema de la impresión a demanda, por todas las mejoras que pueden dar. Tú tocaste el tema de los envíos internacionales, que sí, es brutal, que a veces puede ser diferenciador en decidir entre comprar una obra o no, cuando están fuera del país y que te van a cobrar $40, $50, sin contar
que por ahí cuando llega a tu país de origen te lo retienen a aduanas y ahí ya sí que empieza el dolor de cabeza, porque no solo se te atrasó, sino que te van a cobrar también dineros, costos de internación y cosas que van dependiendo según la aduana. El impacto medioambiental es un tema no muy tocado, que yo veo que a veces no se menciona o que está muy presente, pero a nivel de la industria editorial pareciera que todavía no hay mucha conciencia, así que creo que es súper interesante tocar. Y por último, el tema del IVA de los libros, claro, sin duda, la experiencia me tocó muy de cerca lo de España, que tenían 3 tipos de IVA. Había un IVA como súper reducido, que tenía muy poco ítem y dentro del cual estaban los libros. Un 4% me parecía razonable, pero el 19% en Chile es un tema que yo lo vi, de hecho, de cerca en Buscalibre, que hubo una campaña que, mira, curiosas las cosas, ahí lo estamos comentando, acerca de los libros sin IVA que simulábamos. ¿Qué pasaría si los libros tuvieran un 19% de descuento? Y generó un poco de ruido y movimiento. Yo creo que una cosa ahora que estamos en una época, no solo por el tema de la convención, sino estamos en época electoral en Chile al menos, son temas que hay que poner de vuelta en la mesa porque el libro es cultura y si lo grabamos así de caro no le estamos dando el valor que significa. Toda la razón. Bueno, continuamos con la última ponencia de Pedro Maino. Por favor, Pedro, adelante. Buenas tardes. Bueno, no será una ponencia. Yo, en primer lugar, quisiera como aclarar que, claro, yo tengo una trayectoria laboral relacionada con las editoriales, con las librerías, pero actualmente ejerzo como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Literatura, que está dentro del Ministerio de las Culturas de Chile. Y de ahí es de donde, en el fondo, hablaré hoy. Y quisiera concentrarme, en primer lugar, bueno, una de las motivaciones por participar en esta instancia es porque, bueno, México forma parte de nuestra red y nuestras prioridades, nuestra agenda internacional. La Feria del Libro de Guadalajara es un punto imperdible para nosotros y solemos históricamente promover participaciones grandes de editores, autores y libreros en esa instancia. Además, tenemos una relación muy cercana con el Fondo de Cultura Económica Chile, que es un colaborador nuestro y es como una persona con una institución, una editorial y librería con la que tenemos mucha cercanía, asimismo con otras editoriales mexicanas que ya se encuentran circulando en Chile hace mucho tiempo. Así que hay un vínculo orgánico. Por otro lado, también compartimos la pertenencia a la Alianza del Pacífico junto a Colombia y Perú, en donde también estamos tratando de desarrollar proyectos en conjunto. Eso por una parte. Ahora, con respecto a las librerías, en primer lugar, bueno, a raíz de la crisis que hemos experimentado estos últimos 2 años, sin duda que dentro del ecosistema del libro, uno de los eslabones que se han visto más perjudicados han sido las librerías, y me refiero a las librerías físicas, que han debido cerrar sus puertas durante periodos prolongados, ¿no? Perdiendo ese quizás su principal valor, que es el contacto directo con sus lectores, es ser, como ya habían señalado anteriormente, un espacio de encuentro, como una suerte de refugio, un espacio de intercambio. Desde la Secretaría del Libro y la Lectura, nosotros tenemos algunas herramientas que fueron en ayuda de las librerías para poder, en el fondo, enfrentar este momento específico, y también contamos con herramientas estables que están destinadas a eso. Por ejemplo, nosotros tenemos un fondo de los concursos que hablaba Alejandro, que no son suficientes sin duda, pero que son herramientas valiosas. Y que ahí, por ejemplo, contamos con una línea que se llama apoyo a librerías vigentes, porque antes teníamos una línea destinada a crear nuevas librerías, pero por la pandemia nos acotamos a conservar y fortalecer las ya existentes. Y entre esos, los proyectos que se adjudicaron este año, doy un ejemplo nada más, se encuentra un proyecto que se adjudicó la librería de la editorial, o sea, de la editorial de la USACH, de la Universidad de Santiago. Es un proyecto que buscaba, en el fondo, habilitar la librería para poder permitir el acceso inclusivo de todas las personas, ajustar su señalética, etc. Y eso es una de las colaboraciones que hacemos. Por otro lado, nosotros ahora, en este mismo momento, estamos gestionando la celebración del Día de las Librerías Independientes, que va a ser el día 11 de noviembre, en donde se van a convocar a todas las librerías independientes del país para que se integren en una instancia de programación cultural y de difusión, que también buscamos aprovechar esta apertura que está experimentando el país para que ellos puedan
en el fondo empezar a fortalecer y reencontrarse con sus lectores. Por otro lado, hay un punto que a nosotros nos parece especialmente importante, que es el de la edición universitaria. En Chile, las editoriales universitarias han ejercido un rol vital en nuestro ecosistema desde hace mucho tiempo. Hay casos emblemáticos como la editorial universitaria, que hoy día no pasa por un momento muy próspero, pero la editorial universitaria, así como contaba Alejandro, en el caso de la editorial universitaria, tiene librerías, tuvieron librerías, incluso tuvieron imprenta. Y fue la editorial universitaria una de las más importantes del país durante un tiempo prolongado. Pero también hay otras experiencias como la editorial de la Universidad de La Serena, en la cual trabaja Alejandro. Hay experiencias tan positivas como la editorial de la Universidad Diego Portales, que exporta su catálogo a distintos puntos de Hispanoamérica. Yo recuerdo haber visitado la librería del Fondo de Cultura Económica en Bogotá, en donde tenían una isla destacada con los libros importados más destacados, y habían 3 títulos de la editorial Diego Portales, por ejemplo. Por otro lado está la editorial de la Universidad de Valparaíso, que está desarrollando un catálogo de poesía chilena también extraordinario. Es decir, las editoriales universitarias chilenas cumplen históricamente y cumplen hoy también un rol muy vital en nuestro ecosistema. Pero estamos conscientes de que deben recibir un tratamiento específico, como comentaba Edgar. Es decir, las editoriales independientes en el fondo necesitan una cierta inteligencia para poder ingresar en los mercados que están tan exigentes, que a veces en el fondo los catálogos de las editoriales universitarias no logran conversar bien con las necesidades de las librerías. Entonces, en ese sentido, nosotros, dentro de la agenda internacional que maneja la Secretaría del Libro y la Lectura de Chile, tenemos como prioridad para el año 2022 reanudar nuestra participación presencial en nuestro circuito de redes de ferias, y nuestro principal propósito para la Feria de Frankfurt 2022 es promover a las editoriales independientes chilenas para que integren redes internacionales, como la que menciona Edgar, por ejemplo. Porque nosotros pensamos que en la medida que los editores universitarios chilenos puedan integrar estas redes grandes internacionales, van a poder tener una mayor circulación de su obra, compartir experiencias, fortalecer la asociatividad, que es uno de los roles más importantes. Por otro lado, nosotros desde el Ministerio también hemos buscado promover la asociatividad y creando líneas específicas de concurso. Por ejemplo, la línea que abrimos este año, que se llama Economía Creativa, que tiene como propósito financiar a asociaciones que están por formarse para que financien gastos, por ejemplo, de costos legales, y para iniciar su formato, o para asociaciones que ya existen para que puedan desarrollar algunas actividades. Y asimismo el Ministerio cuenta con otro fondo que se llama Fondos PAUC, que buscan también financiar incluso gastos corrientes de organizaciones culturales dentro de las cuales se encuentran naturalmente las librerías. Entonces, buscando el fondo que se produzca un diálogo después de esto, yo quiero ser muy breve. En el fondo me interesa enfatizar que tanto las librerías independientes físicas, el caso de Juan Pablo, como la librería digital es un asunto aparte, pero las librerías físicas son prioritarias para nosotros, fortalecer la red. Estamos muy conscientes de que cumplen un rol vital en nuestro ecosistema, por una parte, y también, en el fondo, como les comentaba, los editores independientes, o sea, los editores universitarios están dentro de nuestra agenda y van a ser los protagonistas, al menos en nuestra participación de la Feria del Libro de Frankfurt. Y por último, para cerrar, Alejandro está al tanto, nosotros estamos en este preciso momento trabajando en el proceso de creación de la nueva Política Nacional del Libro y la Lectura, que en el fondo esta política nacional es la que delinea las medidas y los objetivos a cumplir en los próximos 5 años. Es un proceso que en el fondo está a tono con el proceso constitucional que ya mencionaba Alejandro, a otra escala sin duda, pero que buscamos conciliar. Yo creo que son instancias que nos van a enriquecer como país, y bueno, si hay chilenas y chilenos que nos estén acompañando hoy, los invito a participar en las mesas regionales que se están desarrollando en este momento, y los invito a participar también en las próximas mesas técnicas que van a estar hasta el mes de marzo funcionando en nuestro país. Eso, muchas gracias, y bueno, ahora a conversar.
Súper, muchas gracias Pedro por la intervención. Sin duda aquí interesante el tema que comentabas acerca del apoyo de las librerías, sobre todo en estos tiempos de pandemia, tener mecanismos estatales que permitan apoyar. Todo, no solo se habló mucho de los... Estoy con ruido de fondo terrible, perdona, espérate. Ahí sí. ¿Se escucha muy fuerte lo...? Ya, si no se escucha algo afuera, que a mí me suena, pero bueno. Básicamente decía eso de que, al menos en Chile, se habló mucho a nivel de familia y a nivel de personas de los apoyos, ¿no? Se habló mucho acerca de las ayudas sociales que el gobierno podía proveer, pero a nivel de empresas sí, también en este caso específico de la librería fueron muy golpeadas. Entonces es súper importante de que existan esos mecanismos y a la medida que vayamos saliendo se vayan transformando. El tema de la integración en redes que tocaba Pedro también, un tema que todos de cierta manera, directa o indirecta, lo comentaron. Y lo importante es de que eso, que de no aislarse, ¿no? Lo que decía también Alejandro antes de compartir experiencia. Oye, llámenle como quieran, copiar, benchmarking, imitar. Es súper importante estar en contacto con los compañeros y con los otros actores para aprender de lo bueno y de lo malo. Y sobre todo integración. En este caso estamos hablando a nivel de México y de Chile, ¿no? Y bueno, dentro de Chile, que las universidades tengan esas instancias para conocerse y compartir buenas prácticas. Bueno, con eso hemos completado las 4 ponencias que hay. Todavía nos quedan aproximadamente 20 minutos y me gustaría partir con alguna pregunta un poco abierta, ¿no? Como que creo que toda la gente ya estamos en algunos países más, en otros menos, pero estamos saliendo un poco de lo que ha sido todo este tema del COVID y la pandemia. Y me gustaría saber cómo ven ustedes el futuro del libro físico bueno, el tema del ebook también, eso es como que se fortaleció un poco, pero saber cómo ven ustedes desde su posición, qué es lo que piensan que va a pasar con la industria del libro en el próximo año o los próximos 2 años. ¿Cuál es su visión de qué son las cosas más importantes, para dónde vamos a ir y cómo va a ser un poco el comportamiento del consumidor, qué es lo que espera la gente de la industria del libro? Es una pregunta bastante abierta, así que la pueden tomar por donde quieran. En el fondo, ¿qué es lo que ustedes, qué es lo más importante a su juicio, ¿no? De que debiésemos como industria ofrecer y dónde debiese estar el foco para que la gente siga leyendo y que no quede en un tema puntual de la pandemia, que la gente se protegió en el libro, sino que siga fluyendo y que ojalá llegamos a nuevos lectores. ¿Cómo vamos? ¿En el orden en que participamos? Oye, el que quiera inspirarse o comentar acerca de lo que los demás, si es que hubo algún punto de cada uno de sus participaciones que el otro quisiera profundizar, por favor, adelante. Ahora es Juan. Bueno, yo quisiera, a lo mejor es un poco polémico, pero yo quisiera plantear algo que hay un dicho que es zapatero a tus zapatos. Y es una pregunta que hago a mis colegas, bueno, ya no veo, ya no estoy al frente de una editorial, pero a los colegas editores universitarios, ¿realmente las editoriales necesitan abrir una librería? O sea, digamos, el ecosistema del libro es tan frágil en nuestro continente, o sea, en América Latina, que el abrir una librería, obviamente que será subvencionada por parte de una universidad, no es mejor hacer de esas, participar de las pocas ganancias que haya a una librería independiente, una librería que está apostando su dinero, que está creando, que está teniendo otra oferta. Digamos, esa es una pregunta que siempre me he hecho. Y para mí la respuesta es no. O sea, las editoriales deben de editar y las librerías saben vender. Y cada quien mejor que se dedique a hacer muy bien ese trabajo. Y claro, si buscamos una cuestión de labor social, que claro que debe tener la editorial, no es en donde está el negocio, sino en donde no llega el libro, donde no van a llegar las otras librerías. Ahí es donde se debería de abrir esos puntos de venta,
para tener por lo menos algunos, dar la posibilidad a la sociedad que está más alejada de esos centros de libro, pero quien sabe vender, quien tiene, son las librerías. Así es como se van a crear los libreros, que son los que nos hacen falta. O sea, nos hacen falta librerías, pero claro, nos hacen falta más libreros. Y creo que no lo vamos a hacer abriendo más librerías las universidades. Bueno, si me permiten, puedo solo abonar a la intervención de Edgar. Yo, la verdad, la aplaudo porque, bueno, no específicamente en la cuestión universitaria, pero en las últimas, pues en los últimos meses más bien, ha habido una, pues gran, yo no sé cómo llamarle, también controversia, a lo mejor un desencuentro, porque las editoriales no universitarias, las editoriales comerciales, chiquitas y grandes, han estado justamente haciendo eso, vendiendo directamente, y pues nosotros nos salimos de la cadena, ¿no? A veces los descuentos son tan grandes que son los mismos descuentos que nos dan a nosotros pues como intermediarios, por así decirlo. Y entonces muchos de nuestros lectores, atraídos por los precios, pues han ido a comprar directamente con las editoriales. Sabemos nosotros que están en una situación muy difícil. Ahorita estamos en una situación también, y más los meses anteriores, de sálvese quien pueda. Pero creo que todo esto, y con este reconocimiento que dice Edgar de la fragilidad del sistema mismo y también de la fragilidad de las librerías, podría abonar a una nueva relación. ¿Cómo le hacemos, ya decía yo al principio, para que sea más fácil en las librerías pequeñas, en las librerías de barrio, tener los fondos de las universidades? Nosotros, ahí me voy a permitir echarnos algunas flores, querido Alejandro. Nosotros en las librerías pequeñas, como somos propietarios, muchas veces, la mayor parte de las ocasiones somos propietarios quienes la atendemos, somos también libreros profesionales. Esa labor que tú decías, ¿no? De no buscar en la computadora, de establecer una relación cercana y profunda con lo que busca el lector, la tenemos en las librerías pequeñas. Es lo que sabemos hacer, es lo que mejor nos sale. Entonces, si hubiera esta red, estos vínculos, esta intención clara de hacer las cosas más sencillas, yo creo que ganaríamos todos. Entonces, pues yo también ahí me pongo un poco del lado de Edgar, evidentemente comprendiendo que a veces las librerías nos falta profesionalizarnos, y yo creo que estaríamos también, en el caso de las librerías mexicanas, estamos ya dando los primeros pasos, por ejemplo, a la cuestión de los metadatos. Nos estamos abriendo a la impresión bajo demanda, nos estamos abriendo a nosotros tenemos una tienda comunitaria virtual, un e-commerce, porque muchos de nosotros no tenemos el recurso económico para abrir los e-commerce individuales. Entonces nos hemos juntado entre muchas librerías para tener un e-commerce que trabajamos además a través de una librería de cadena. Yo creo que es importantísimo hacer alianzas, cambiar los patrones con los que hemos estado trabajando, porque el mundo ya no es el mismo que era hace 2 años y que era hace 10 años. Y muchas veces esos mismos patrones los seguimos repitiendo constantemente y queremos que nos den otros resultados. Y por último, lo que yo llamo hacer vinculaciones atípicas, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros como Relly tuvimos muchos cuestionamientos por trabajar con El Sótano, que es una cadena de las más fuertes aquí en México. Pero esos vínculos nos han permitido incursionar en ámbitos que solos no habríamos podido nunca. En algún momento también tuvimos un acercamiento con Random House, ¿no? Que es esta gran editorial que todo el mundo, al menos los pequeñitos, vemos como el gran monstruo del ecosistema del libro, y nos dimos cuenta que están muy abiertos a trabajar con nosotros también. Entonces, yo creo que si podemos encontrar esos vasos comunicantes, que seguro los hay y en gran cantidad, podemos pues hacer mejor el papel que nos toca, porque la verdad que los lectores ahorita son diferentes a los que teníamos hace 2 años. Entonces pues nos toca apurarnos y andar a un ritmo un poquito más rápido y más creativo.
Gracias. Pues gracias a ambos por sus intervenciones. Sin duda es una pregunta que puede tener quizás dos caminos obvios o más, pero todas válidas al final. Creo que por un lado es complicado, porque por un lado te piden especializarte, cada vez te especializas más, pero al final la integración también es interesante. Yo creo que no me gustaría entrar en detalle, porque yo también como actor del libro, yo trabajo justamente en una tienda que es como retail, es una gran cadena, ¿no? Y he visto que uno a veces, al final es prueba de error, lo que funciona para uno no tiene por qué funcionar para el otro, la verdad, ¿no? Y cada país y cada industria a veces se mueve de manera distinta. Pero sin duda que es algo para darle una vuelta. No sé si hay alguien más que quisiera plantear algún tema sobre la mesa. Yo quisiera comentar, Alejandro, un minuto. Yo quisiera comentar, claro, el punto de Edgar me parece razonable, sin duda. Ahora, el caso personal, bueno, conozco varias editoriales universitarias que simplemente no tienen una estrategia de distribución y comercialización. Y a veces contar con una librería propia es como contar con un único punto de venta. Entonces, a veces, y además, en el fondo, lo bueno es que las universidades, algunas universidades suelen ser instituciones relativamente serias y quizás esa cobertura que le dan a esa librería le da cierta estabilidad. Me parece claro, hay que trabajar en colaboración, pero a veces que al menos cuenten con una librería propia, con un punto de comercialización y encuentro con sus estudiantes, me parece que es una cosa positiva. Pero sobre todo que, en el fondo, claro, la tarea de editar no se termina cuando el libro se imprime. Hay que darle un destino a ese libro. Y a veces pasa que hay editoriales universitarias que a veces contratan a, no sé, profesores, como que los premian, los ponen a cargo de una editorial y, bueno, conocen de contenido, pero no conocen del negocio. Eso es por una parte. Por otro lado, efectivamente lo comenta Claudia, durante este periodo, estos 2 años, se aceleró como cierta autonomía de las editoriales y el trato directo con sus lectores, y eso es algo que nosotros de alguna forma también promovimos, porque es una manera de sortear esta crisis. Pero sin duda que ahora tenemos que pasar para tratar de fortalecer a las librerías físicas. Ahí se produjo un bache, una brecha que hay que cubrir, porque en el fondo ahora que nos estamos reencontrando, en mi caso particular y el de mucha gente, el volver a las librerías ha sido una experiencia única y irreemplazable. Entonces, tenemos que hoy día poner especial atención a eso y fortalecer la idea de la librería como espacio de encuentro, como organización cultural, como un lugar como más amplio. Y en ese sentido yo concuerdo con la urgencia y con lo grave, que la grave situación que están enfrentando muchas librerías, que en el fondo, cuyos principales clientes están hoy día como vendiendo directo, pasando por encima, y eso es complicado. Entonces, también en el caso chileno me parece que es vital que este diálogo entre editores, distribuidores, libreros y autores se dé en el marco de la política para que se establezca un nuevo acuerdo. Además, hay un caso chileno que es un caso que tiene casos positivos, o sea, rasgos positivos y rasgos que a mi juicio no son muy positivos, que es el caso de las librerías populares, librerías que están acogidas dentro de algunos municipios, en donde ellos en el fondo compran los libros con el descuento que les dan a las editoriales y lo venden con un 40% de descuento a los lectores. Y eso me parece positivo, sobre todo en aquellos lugares donde no hay librería. Pero lo complejo es el discurso que sale de eso, ¿no? Que es como que los libreros venden los libros más caros porque solo buscan el lucro, ¿no? Y que ellos vendrían a ser los libreros buenos y los otros son los libreros malos. O que el mercado, las librerías vienen a ser ese mercado infame que piensa solo en el lucro, ¿no? Entonces, hay experiencias en Chile que son complejas. Por un lado, que efectivamente la gran mayoría de las comunas en Chile no cuentan con librería, que es una realidad. Y eso motivó que empezaran a surgir ciertas librerías populares, pero que en el fondo hay que también trabajar en conjunto porque somos un ecosistema, y si su discurso es el precio de los libros es este, y si un librero te lo vende más caro porque de alguna forma te está estafando, eso también es bien complicado.
Correcto, Sí. correcto. Yo quisiera agregar que, ahora sí, respecto del precio, tiene razón Pedro Maino. En la iniciativa de las librerías populares junto a las farmacias populares y un montón de otras iniciativas que han comenzado a surgir en Chile ha sido muy buena para el público, porque el consumidor final eh, eh, paga menos, pero por supuesto reconozco que está el tema de que no se puede eliminar toda la cadena del libro si no tendríamos una especie de cadena estatal de librerías únicas, ¿ya? Que quizás será el sueño de algunos, pero yo creo que hay que potenciar a las pequeñas librerías, a las librerías de barrio. Y una de las ideas que es muy antigua, mi gran amigo Francisco Uneo de la editorial Cuatro Vientos, que seguro conocen en México porque ha tenido allá él le iba muy bien. Ahora la editorial está cerrada porque, bueno, él ya está viejo básicamente, es por eso. Pero desde hace muchos años viene él abogando por la idea del precio fijo, como entiendo es en En Francia España, por ejemplo. Sí. y en España. Entonces, la ley del precio fijo tiene la gracia de que se acaba el drama de los descuentos, se acaba el drama de que aquí es más barato, que tengo que andar nada, yo voy a la librería barrio y voy a comprar el valor, voy a comprar el libro al valor que dice la tapa. 10.000 pesos o $10, ya, y se acabó. Entonces, eso despeja el camino a las pequeñas librerías en contra de, por ejemplo, hoy día las grandes cadenas de retail o supermercados que se dan el lujo de comprar grandes volúmenes y hacer unos descuentos que son imposibles de hacer para un librero chico. Entonces, ese es otro desafío también que tenemos, y yo sé que es bastante utópico para países como los nuestros, en Latinoamérica me refiero, pero que sería un gran avance civilizatorio, una ley de precio fijo. Sí. En México es similar, ¿no es cierto? Perdón, eso no estuvo en la política 2015-2020, Jorge, o sea, Alejandro, deberíamos integrarlo en las medidas de la política actual. Yo estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, no se incluyó y creo que es un tema que hay que darle con eso, sí. Sí, pienso que si tuviéramos una política así, sería interesante que al final el factor precio desaparecería y ahí sí que las librerías podrían enfocar su esfuerzo, valga la redundancia, en ofrecer un servicio de calidad, en diferenciarse con calidad como debe ser, ¿no? En base al servicio. Sería algo bien interesante y también protegería un producto tan noble y tan necesario como el libro de malas prácticas y lo que tú dices, pues de que es un poco salvaje a veces ese mercado, yo lo puedo decir de cerca. Creo que están planteando una mesa, perdón, creo que están planteando una mesa necesaria entre México y Chile para que conozcan la experiencia mexicana, digamos, los pros, pero también las inercias que se han mantenido después de la ley del libro y la necesidad también de una ley fiscal para los libreros, que es en donde es la cadena pues, más desprotegida de todo. Pues, no me gusta utilizar la palabra ecosistema, pero bueno, lo voy a hacer del ecosistema del libro. O sea, hay apoyos para los autores para que escriban, hay apoyos para los editores para que puedan editar algún libro, pero no hay ningún apoyo para los libreros en México. Yeah. Y el único apoyo que están buscando ahora es el apoyo fiscal después de una ley del libro. Digamos, esto Claudia lo sabe mucho mejor que yo,
pero sí creo que valdría la pena que conozcan la experiencia de la ley del libro y del rechazo al IVA de los libros que viene desde 2005, cuando querían poner, en México los libros no tienen IVA, se quería poner un 3% para libros y medicinas que fue rechazado en ese momento. Después, 5 años después, vino la ley del libro con un reglamento para 2012, 2013, pero hace falta todavía más incentivos, que es lo que se está peleando ahora. Pero sí, o sea, hay un expertise, hay gente que estuvo en esas lides y que obviamente deben pues de platicar con Pedro, con Alejandro, contigo, con Pablo. Justo, yo creo que es la mesa que continuaría. O sea, debe haber una mesa sobre eso. Es por 2 años, ¿no es cierto? Los 2 primeros años fijan el precio, después queda libre, un tema así, creo, ¿no? 18 meses. 18 meses, ok. Sí. Yo nada más, ya sé que faltan 3 minutitos. La verdad es que es una lástima que el tema haya salido al final. Rápidamente les comento que la red surgió hace 3 años justamente buscando la aplicación de la ley del precio único, y pues hasta ahorita es nuestro tema principal en esas esferas de los tomadores de decisiones, pero la verdad es muy, muy complicado llegar a esas personas pues para sensibilizarlos y para expresarles como que en toda la gama cuál es la situación del día a día que vivimos los liberos justamente por la falta de esta ley, y que como ya siempre le dicen, es una ley que no tiene dientes porque no está sancionada. Entonces frecuentemente nos encontramos ahí en la red, sobre todo en las tiendas en línea, descuentos, por ejemplo, en novedades, ¿no? Descuentos del 20, del 30, del 40, incluso del 80%. Entonces, pues lo que en muchos países sería una competencia desleal, aquí está totalmente permitido, pero bueno, ojalá haya tema y haya espacio para hacer una mesa específica para la cuestión de las políticas públicas y lo del precio único. Un último punto, perdón, Juan Pablo. Sí, por favor, no, si nos van quedando, por lo que entiendo, un par de minutos, así que aprovechando, si alguien quiere, estaría bueno también si alguien quiere decir algunas palabras al cierre. Una cosa es reconocer que el Estado chileno ha estado apoyando a las librerías, la creación de librerías independientes. Ha financiado concretamente la creación, la reparación, la adquisición de software para distintas librerías. Hay que reconocérselo al Estado chileno eso. Por otra parte, creo que una de las cuestiones vitales que tienen las librerías independientes a propósito del tema, y por eso que es importante hablar del tema del precio, es que las librerías pequeñas, independientes, librerías de barrio, sostienen lo que se llama la bibliodiversidad, que es la diversidad de publicaciones de todo tipo, poesía, literatura alternativa. Es decir, si uno va hoy día en Chile a una cadena como Jumbo, por ejemplo, que es una gran cadena, o como Walmart, y lo que uno encuentra son bestsellers de las grandes cadenas, Random, Pen, y por lo tanto no hay bibliodiversidad en eso, porque son negocios a otra escala. A ellos les interesa vender en gran cantidad lo que se venda. No es un tema de calidad o de que estén puestos los autores chilenos o que haya poesía, no. Entonces, lo que quiero decir es que la librería pequeña, sea universitaria o no, todavía puede albergar la bibliodiversidad. El libro autoeditado, por ejemplo, que es una gran cantidad de libros que se hacen en todos nuestros países, están en las pequeñas librerías. Eso.
Por mi parte, antes del cierre, recojo el guante, Edgar, y a mí me encantaría que en el marco de un comité técnico que tenemos de la política del libro, que se aborda el tema de la legislación, me gustaría ver cómo nos ponemos en contacto para convocarlo y que ustedes puedan exponer la situación mexicana y que esa experiencia mexicana pueda sumar la discusión que vamos a tener nosotros acá. El mismo Alejandro Senkers, tuvo una participación activa, varias editoriales. O sea, hay un grupo, con la misma Cámara Nacional de la Industria Editorial, hay un grupo que participó muy activamente y que seguramente Siloen podrá ponerlos en contacto con... Bien. Claro que sí, ahí los organizadores del mismo conversatorio nos pueden, terminado el evento, nos pasan los mails y los datos de contacto. De todas maneras. Gran tarea. Edgar, Claudia, Alejandro, Pedro, si tienen alguna palabra al cierre, algo más que agregar, de lo contrario iríamos dando por terminado este conversatorio. Agradecerles a todos por la participación, por el tiempo, por haberse preparado para poder haber compartido con nosotros su experiencia laboral, su experiencia en el mundo del libro y nada, pues, muy agradecido a todos por su tiempo y también a los organizadores, a Siloen, a Elisa, a toda la gente que está aquí detrás de cámara. Gracias a todos y si no hay nada más que decir, lo damos por finalizado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, encantado. Un gusto.